Hola, solo soy Pau y te tengo un nuevo video. Bueno, para empezar, este video es la continuación de nuestro video anterior del grupo de la personalidad B, de los trastornos de la personalidad. Si tú no lo has visto aún, te lo dejo aquí en la parte de arriba. Y es muy importante que lo veas porque este video va a ser al final la revelación sobre el trastorno del caso que ya vimos, sobre el caso de Iván Milat. Así que si no lo has visto, pues ya sabes, tienes que ir a verlo. Y bueno, empezando quiero decir algo, creo que cometí un error en el anterior video. Justamente creo que es en el minuto 11 por ahí. Dije algo incorrecto. El lugar donde se encontraron a las otras víctimas no es Cebollas. Yo hice una mal traducción, disculpa. No es el lugar, sino es el apellido de la persona. Así que realmente el lugar donde se pudo librar Paul Onions de Milat fue muy cerca de donde se encontraron el cuerpo de las otras víctimas. Así que ese es un dato importante para que veas el anterior video si no te quedó como que muy claro. Espero disfrutes este video, que te guste mucho. Y ahora sí, vamos. Y bueno, vamos a empezar con el antepenúltimo trastorno de este grupo B, que es la personalidad histriónica. Y la principal característica del trastorno histriónico de la personalidad es que estas personas son excitables y emotivas, ya que se comportan de una manera muy pintoresca, dramática y extravertida. Pero eso también se une a su aspecto llamativo y a su incapacidad para poder mantener vínculos profundos. Empezando con su epidemiología. Y bueno, dentro de las valoraciones estructurales en los pacientes con este trastorno, se encontró un 15%, contando los pacientes hospitalizados en un psiquiátrico, tanto como los que son ambulantes. Este trastorno también es más frecuente en mujeres que en hombres. En otros estudios también se encontró una prevalencia en los trastornos somáticos, específicamente en ansiedad por enfermedad y pues también por consumos de sustancias o de alcohol. Si te preguntas qué es un trastorno por somatización, en este caso ansiedad por enfermedad, es aquellas, digamos que en palabras breves, sencillas, aquella persona que siempre está acudiendo a algún médico de manera de que piensa que puede padecer alguna enfermedad, aunque el médico ya le ha dicho que evidentemente no tiene esa enfermedad. ¿Y por qué? Porque esta persona busca como que también estar llamando la atención, que es como que algo muy propio del histriónico, y al mismo tiempo puede tener como que esa comorbilidad, esa prevalencia en ese tipo de pacientes. Y justamente en el trastorno de síntomas somáticos se encuentra el trastorno facticio, que como ya les dije lo vimos en el caso de Didi Gypsy. Bueno, entrando en la sección de diagnóstico, se ha encontrado que al momento de realizar la entrevista con este tipo de pacientes, ellos son muy cooperativos y están dispuestos a contar sin problemas su historia. Se nos dice que la gesticulación y su puntualización gramatical es muy florida y el componente afectivo es muy común también en ellos. Pero cuando se les presiona a que reconozcan ciertos sentimientos como es la ira, la tristeza o deseos sexuales, ellos suelen responder con sorpresa, negación o indignación. En la exploración de historia cognitiva suele ser como que muy buena, excepto en lo que tiene que ver con la aritmética o con la concentración. Y de hecho, algo que también se encontró es que ellos suelen olvidar o les es muy fácil olvidar como que sucesos muy emocionalmente fuertes. Como siguiente punto tenemos al cuadro clínico. Y bueno, aquí se nos menciona que estos pacientes suelen buscar mucho la atención de la gente y por eso tienden a exagerar sus sentimientos, sus emociones, de manera que parezcan más importantes de lo que realmente son. Y cuando esto no sucede, se enojan, se llenan de ira e inclusive pueden llegar a llorar por no haber sido el centro de atención. La conducta seductora de estos pacientes es frecuente en ambos sexos, es decir, no hay una distinción en la seducción para un hombre o para una mujer. Se nos dice que ellos suelen tener muchas fantasías sexuales con las personas con las que mantienen alguna relación, pero que al momento de tal vez llegar realmente a realizarlo como que se privan y ya no lo quieren aceptar, como les mencioné al principio. Y lo que a ellos les resulta más divertido es como que el filtreo, el poder estar coqueteando, que realmente ser sexualmente agresivos. Y de hecho estos pacientes suelen presentar disfunciones sexuales. En las mujeres es muy común que puedan ser anorgásmicas y los hombres que sean impotentes. Y bueno, su necesidad de afirmación
no tiene límites. Harán lo que sea necesario para poder ser el centro de atención. Pueden llegar a actuar de acuerdo a sus impulsos sexuales de manera que pueden hacer que el sexo opuesto se interese por completo en ellos, es decir, que les resulten atractivos, pero ya en sus relaciones interpersonales suelen ser superficiales, egocéntricos. Ser voluble significa que cambia muy fácil o muy frecuente respecto a su manera de ser. Su gran dependencia los convierte en personas crédulas y muy confiadas. En situaciones de estrés, su valoración de la realidad suele deteriorarse fácilmente. Llegamos a la parte de evaluación y pronóstico. Y aquí se nos menciona que a menudo que van creciendo, es decir, con el aumento de la edad, suelen ir disminuyendo los síntomas que presentan. Y esto se debe a la falta de energía que antes poseían. Y a modo de compensación, a veces buscan meterse en actividades ilícitas como buscar droga, tener problemas con la ley o actuar de forma promiscua, de los cuales debe cumplir 5 criterios de 8. Y bueno, vamos a terminar con el trastorno narcisista de la personalidad. La principal característica de las personas que poseen el trastorno de la personalidad narcisista es que estas personas poseen un exagerado sentimiento de importancia ante su persona. Es cierto, todos debemos valorarnos, debemos tener amor propio, saber aceptar todo lo que tenemos. Pues yo creo que hasta ese punto se trata de tener una buena autoestima. Pero lo que es característico de estas personas es que exageran su importancia. Si tu autoestima es aquí, la autoestima normal es aquí, pues imagínate, ellos se encuentran hasta por arriba. Así que pues eso es como que un dato interesante de que ellos como que se ponen por encima de todos. Y no es solo que tengan importancia hacia su persona, sino que también carecen de empatía hacia las demás personas. Es decir, puede haber alguna situación que precise justamente de poder dar tu apoyo, de poder ser empático, y simplemente no puede generar ese sentimiento, no lo necesita, él cree que no es necesario y simplemente no existe en él. Pero como dato importante es que detrás de todo ese sentimiento de superioridad, de su grado de importancia, de su falta de empatía, se encuentra una autoestima frágil y vulnerable ante cualquier crítica. Y bueno, vamos a empezar con la epidemiología de este trastorno. Ok, según el DSM-5 se nos dice que la personalidad narcisista oscila en menos de un 1% a un 6% de la población en general. Y las personas que son padres, que tienen este trastorno, inculcan en sus hijos un sentido de omnipotencia. Es decir, estos hijos se ven afectados del manera de comportamiento de sus padres, ya que ellos, al ser tan perfectos, esperan lo mismo de ellos. Es decir, ellos esperan grandiosidad, belleza y talento. Esto significa que al estar conviviendo con este tipo de personas, sus hijos son muy propensos a poder desarrollar en una etapa más grande, más adulta, un trastorno de la personalidad narcisista. Bueno, en el cuadro clínico de esos pacientes se nos dice lo siguiente: los pacientes que suelen tener este trastorno suelen poseer un grandioso sentido de su importancia, donde ellos se consideran especiales y esperan recibir un trato especial sobre los demás. Son poco tolerantes a las críticas y pueden parecer indiferentes hacia la persona que les hizo esa crítica. Suelen querer hacer las cosas a su manera y con frecuencia ambicionan fama y fortuna. Sus relaciones interpersonales suelen ser muy frágiles y pueden enfurecer con los demás al negarles algo que ellos quieren. La explotación de sus relaciones interpersonales suelen ser muy frecuentes, es decir, sacan provecho de cualquier relación interpersonal que ellos consideren como que importante, de manera que ellos puedan conseguir algún beneficio para sí. Son incapaces de mostrar empatía y fingen simpatía para obtener sus fines egoístas. Dada a su falta de autoestima, suelen ser propensos a sufrir depresión. Los factores estresantes para este tipo de personas suelen ser las dificultades interpersonales, los problemas laborales y el rechazo. Ya para ir finalizando, vamos a ver su evolución y pronóstico. Se nos dice que ese trastorno es muy crónico y por ende es difícil de poder tratarlo.
Los pacientes narcisistas suelen tener que afrontar agresiones a su narcisismo derivado de su propia conducta o de sus experiencias vitales. Toleran mal el envejecer, ya que ellos valoran la belleza, la fuerza y la juventud que consideran como atributos, pero que se aferran a ellos de una forma muy inapropiada. Y es en esta etapa de la vida cuando ellos suelen ser vulnerables. Y bueno, ya para concluir vamos a dar el diagnóstico del caso que leímos al principio. Yo creo que fue muy sencillo poder encontrar la respuesta. Yo pensaba elegir otro trastorno, pero no sé, me llamó mucho la atención dar ese ejemplo. Así es, se trata de un trastorno de la personalidad antisocial. Este artículo decía lo siguiente: no todos las personas que cometen este tipo de actos padecen exactamente un trastorno antisocial. Si se dan cuenta, hay varias personas que han matado o han lastimado a alguien que padecen otro trastorno, puede ser una esquizofrenia o pueden tener como que algún episodio psicótico, y no por eso significa que la persona que cometió este acto tenga alguna conducta antisocial, pero tampoco todos los antisociales terminan realizando este tipo de magnitud. Si se dan cuenta, en los criterios del trastorno antisocial se nos menciona que no siente remordimiento al haber herido, maltratado o robado a alguien. No específicamente menciona haber matado a alguien. Es por eso que no, vuelvo a repetir, no porque una persona mate a alguien significa que ya tiene un trastorno antisocial. Se deben cumplir muchas cosas. Sin embargo, aquí voy a leer textualmente el artículo de donde lo saqué, y cualquier cosa les voy a dejar el link en la caja de descripción. La verdad, no solamente menciona Ivan Milat, sino que menciona a otros como ejemplos de esta personalidad. El FBI de Estados Unidos ha encontrado los rasgos compartidos entre asesinos en serie conocidos y en los trastornos de la personalidad antisocial. Estos incluyen el comportamiento depredador, por ejemplo, Ivan Milat, el caso que les acabo de leer, quien cazó y asesinó a sus 7 víctimas. Búsqueda de sensaciones, asesinos hedonistas que asesinan por entusiasmo o excitación, como Tomás Heimin, de 21 años, quien en 2014 asesinó a 2 personas solo por saber lo que se siente matar, y la falta de remordimiento, impulsividad y necesidad de control o poder sobre otros. Así como se dieron cuenta, estos asesinos en serie tenían como que el común también con el trastorno antisocial. Por eso les dije, tanto como pueden ser antisociales, tanto como no pueden serlo. Pero si se dan cuenta, en el trastorno de la personalidad antisocial, en su epidemiología se nos menciona que es más común que los adolescentes, que las personas que padezcan este trastorno estén rodeados de una familia numerosa. Y si se acuerdan, en la historia de Ivan Milat se nos menciona que él es uno de los 14 niños, de los cuales pues eran sus hermanos. Así que eso es como que un punto como que a decir, puede cumplir con el trastorno antisocial. Y otra cosa, que los comportamientos delictivos empezaron antes de los 15 años de edad. Si bien a los 17 años ya se había desatado por completo cómo iba a ser su persona, sus hermanos, sus familiares aún como que tenían como que esa duda, pero la mayoría afirmaba así como de que sí, antes de que él llegara a esa edad, o antes de los 13, de los 12, él ya había tenido esos comportamientos psicópatas, esos comportamientos de andarse metiendo en problemas. Y no solo eso, que también sus hermanos estaban metidos en ese tipo de actividades, y pues eso también pudo influir en cómo él terminó actuando. Otra cosa que se me olvidó aclarar bien, si recuerdan, al principio en el caso yo dije que él se presentó como Billy ante Paul, y yo creí que Billy era como que su nombre o no sé, parte de su abreviación, pero yo leí y dije, pues no aparece nada, realmente no, y cometí el error de estarle diciendo Billy en todo el video anterior. Pero resulta que Billy obviamente no tenía nada que ver con él, fue como un seudónimo, como un alias, como otro nombre para que no lo identificaran. Y eso fue lo que yo leí aquí ahorita en el caso. Y resulta que eso también es otro criterio para la conducta antisocial. Resulta que ellos también suelen cambiarse el nombre o las alias para poder obtener algún engaño o poder estafar a las personas. Y bueno, ese también sería otro punto a mencionar sobre este trastorno que esta persona pues padeció. Otro de los hechos que esta persona cumplió, que de hecho es el criterio A1, es que
hubo una serie de incumplimientos ante las normas que rigen a la sociedad. Él estuvo frente a la fiscalía, los policías acudían a su casa por lo mismo, por la manera en que él no respetaba las normas. Así que ese también es otro punto para el criterio diagnóstico de un trastorno antisocial. La ausencia de remordimiento, si se dan cuenta, él en ningún momento llegó a decir como que lo siento o la verdad, una disculpa a la familia o algo por el estilo, pero en ningún momento mostró arrepentirse de sus actos. Así que ese es otro punto, otro criterio que se cumple del trastorno antisocial que esta persona posee. Otro criterio es la irritabilidad y la agresión física. Si se dan cuenta, también en la historia se menciona que había peleas, que él siempre se andaba metiendo en problemas. Es como que también parte de este trastorno. Se ve que esos puntos se van cumpliendo y pues lo desencadenaron pues a asesinar a 7 personas, comprobadas 7 personas. No sabemos realmente a quiénes más él pudo haber lastimado. Hago un paréntesis aquí para decirles, cuando yo escuchaba de la personalidad antisocial, antes de leerla, yo siempre creí que ser antisocial era como de que, como dicen, muy común de, ay no, pues no tengo amigos o no, o pues en la escuela luego yo no hablo con nadie o me quedo en un rinconcito, no me gusta, no. Eso también nos lo explicó el doctor. Es muy diferente ser antisocial a ser tímido o a no tener la facilidad de poder hacer amigos, a ser introvertido, ¿no? Si te das cuenta, ser antisocial no es solamente no relacionarte como tal con la gente, sino ser antisocial se basa, según el criterio A del DSM-5, vulneración de los derechos de los demás. Así que si antes usábamos mal el término antisocial para decir a una persona que tal vez no tiene amigos o que le es difícil poder desenvolverse, ahora sabes que realmente el adjetivo correcto a esa persona es que es tímido, no que es antisocial. Y lo digo porque creo que eso es algo como que sociedad tal vez no tenemos presente. Por lo menos yo creí que ser antisocial eso significaba, y ahora que me doy cuenta que ser antisocial no es ser eso, es no poder tener la conciencia sobre los derechos de las demás personas y cuando tú eres el que causa todo ese daño. Así que bueno, un conocimiento muy también relacionado con esto. Ya sabemos lo que es ser antisocial y lo que es ser tímido. Bueno, esto fue el grupo B de los trastornos de la personalidad. Bueno, finalizando con este video, espero les haya gustado mucho, que hayan podido aprender, que ahora conocemos nuevos términos, cómo es la prevalencia de este trastorno en medio de la población general. Me pareció muy interesante este grupo B, creo que en lo personal es como mi favorito, es decir, me llamó mucho la atención poder conocer, poder ver realmente cómo se desenvuelven, cómo es que estos trastornos se juntan justamente en un grupo B. Creo que es muy interesante poder conocer cómo funciona en las personas. Y bueno, ya sabes, todos los miércoles tenemos videos de trastornos y casos. El próximo miércoles vamos a estar viendo el grupo C de la personalidad. Espero de verdad les guste, creo que también es muy interesante, tiene nuevas perspectivas y por supuesto vamos a añadir un caso. Otra cosa que me gustaría añadir es que decidí cambiar los viernes de apuntes, donde les puedo mostrar a aquellos que les interese o que solamente quieran distraerse. Lo cambiaré para los domingos, de manera que ustedes también puedan aprender algunos consejos. También voy a poner qué materiales recomendarles para los que quieran iniciar en el mundo del lettering y todo eso. Creo que eso también estaría muy padre, tanto en esa cuarentena como de por vida. Si tú quieres encontrar algún hobby, algo que te haga, no sé, distraerte un poquito de tus actividades cotidianas, creo que también sería muy bueno que iniciaras con eso. Y ahora sí, me despido de ustedes. Solo soy Pau y te veo en un nuevo video.